Como vieron aquellos que vinieron hace 8 días, estamos trabajando bajo un tema que es muy profundo y que quizás si lo pudiéramos desmenuzar, nos llevaría meses trabajar este tema, y es: Jesús es la verdad. Recordemos que Jesús dijo, ¿verdad?, que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie iba al Padre, nadie viene al Padre sino por Él. Y Jesús dijo esto, y es para nosotros algo que realmente es la luz de nuestra vida. Porque esa sencilla palabra de decir Él es la verdad tiene una profundidad impresionante para nosotros los cristianos. Habíamos estudiado, para aquellos que no habían venido y quizás aquellos que ya estaban aquí hace 8 días, de lo que era Jesús, ¿verdad? Estudiamos allí en Colosenses lo que dice la palabra de Dios acerca del significado profundo de quién es Jesús. Jesús no solamente fue un hombre que vino a morir aquí a la tierra. Y estuvimos estudiando que Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Cuántos recuerdan que vimos también a través de la palabra que Jesús es el primogénito de toda la creación? ¿Cuántos recuerdan que estuvimos hablando también que allí en el libro de Colosenses dicen que todas las cosas fueron creadas, ¿verdad?, por Él? Y allí también nos dice que Él es la cabeza de la iglesia. Y también nos dice que todas las cosas que fueron creadas subsisten por Él. Mi querido amigo y hermano, y todo esto fue así porque al Padre le agradó que fuese así. Al Padre le agradó que el Hijo tuviera toda la plenitud. Y si recordamos qué es plenitud, plenitud es el estado máximo de una cosa o una persona. Quiere decir que le complació al Padre tomar al Hijo Jesucristo y ponerlo en la cúspide de todo lo que había sido creado, visible o invisible. Recordemos también que hace 8 días estudiamos también la palabra cuando Jesús viene a hablar aquí a la tierra, y Él dice que no habla por su propia cuenta, sino que Él viene a hablar lo que le ha escuchado al Padre. Allí eso lo vimos. Quiere decir que si el Hijo que estaba antes de toda la creación viene a hablar lo que le escuchó al Padre, imagínense lo que siempre estuvo allí, está hablando de una verdad que va más allá desde la existencia del hombre. Los lineamientos que Dios ha creado entre el bien y el mal, las buenas obras que Él ha separado para nosotros, no solamente fueron hechas desde Adán y Eva, no, fueron creadas desde antes de la fundación del mundo. Desde esa conversación o esa, de alguna forma, relación que había entre el Hijo y su Padre. Y ese vínculo que hay allí es el vínculo del amor, en el cual ahora nosotros también venimos a ser partícipes por ello. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y recordemos que esa verdad empieza a ser la realidad que es para nosotros. Hay un Dios, para nosotros hay un Dios. El mundo puede decir allá afuera que Dios es un invento, puede decir que Dios no existe, pero para nosotros que somos cristianos es una realidad que Dios existe, y es una realidad que a lo largo de la historia humana Dios siempre ha querido perdonar las transgresiones de su pueblo, y que su pueblo solamente tenga un solo Dios, Él, y que aprenda a amar. Y que aprendamos nosotros a amarnos los unos con los otros. Eso no viene de algo nuevo. Siempre ha querido Dios eso. Solo que ahora, cuando el verbo se hace carne, y habita entre nosotros, lo dice allá Juan 1. Entonces nosotros comprendemos y vimos cuál es el verdadero amor y de cómo nosotros debemos amarnos entre nosotros mismos. Y de cómo nosotros debemos tener a Dios en nuestro corazón sobre todas las cosas. Y de allí radica cuando el Padre manda a su Hijo Jesucristo a quitar toda la mentira que había sembrado Satanás. Y estuvimos también allí analizando el primer pecado, allí en Adán y Eva, cuando Eva tiene esa conversación, esa mala conversación con la serpiente. Una conversación que viene a despertar en Eva una curiosidad. Una conversación que viene a despertar en Eva una desobediencia.
y una conversación que empieza a abrir una concupiscencia en el corazón de Eva y que termina mal. Termina muy mal, porque Eva termina consumando un pecado y recibiendo la retribución de ese pecado, que es la muerte. Recordemos que la muerte es la separación, ¿verdad? Y en ese caso, Eva y Adán, los dos fueron exiliados, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y allí nacemos nosotros, destituidos de esa gloria. Pero gracias a Dios que mandó a su Hijo Jesucristo para que esa mentira, que era el pecado, que era, oye, toma lo que necesitas del pecado. El pecado es lo que tú esperas. No es así. Quizás nosotros vivíamos antes la vida como nosotros creíamos que era bueno. Y buscábamos las cosas como nosotros creíamos que era bueno. Pero hubo un choque en nuestra vida. Que usted hoy esté allí sentado y que ya lleva domingo tras domingo, miércoles tras miércoles y días de oración tras días de oración, significa que usted ha comprendido en alguna parte que la vida que usted llevaba antes de conocer a Dios, por allí no era. Quiere decir que de alguna forma usted llevaba su vida a un rumbo desconocido, pero que a la luz de la palabra, ese rumbo que nosotros emprendimos es un rumbo que llevaba a muerte. Por eso la verdad de la palabra del Señor nos lleva a una vida y una vida eterna. Aprendimos también que lo que Jesús habló a través de todos esos evangelios fue real y es real hasta hoy. Jesús habló de la resurrección y la resurrección es algo que nosotros debemos creer, porque seremos resucitados si Cristo no viene en nuestra vida. Y nuestros abuelos y nuestros antepasados que creyeron en Él serán resucitados también. Creímos en eso y Jesús lo dijo. Jesús habló aquí del reino de los cielos y creemos nosotros eso, porque es nuestra verdad. Lo dijo Él. Y lo dijo Él no en juego, no en broma, no en consejo. Lo dijo diciendo una verdad que es tangible en nuestros corazones al leer la palabra del Señor. Él habló de un perdón, habló de su segunda venida. Allí en los evangelios podemos ver la promesa del Espíritu Santo por el cual hoy estamos nosotros aquí reunidos. Y es real. ¿Quién te insta a ti a cometer lo bueno o a separarte de lo malo? Solamente el Espíritu Santo. Solamente Él. Mi querido amigo, allí en los evangelios Jesús habló sobre el sentido de la escritura y de lo que habló Moisés, de lo que hablaba el Génesis, de lo que habló toda la ley. Apuntaba a Él. Porque es así. Porque es así. Y ahora lo podemos estudiar todo y comprender un poco mejor lo que Jesús estaba hablando. Jesús nos dijo que solamente podíamos volver al Padre solamente por un solo camino y era Él. Mi querido amigo y hermano, todo este punto de vista que nosotros podamos tener diferente a la palabra de Dios es mentira. Todo lo que usted pueda creer o le dijeron o usted cree que se supone que no está corroborado en un versículo de la Biblia, créame que es mentira. Por eso es necesario aprendernos los versículos. Porque entonces yo voy a diferenciar entre, oye, mis buenas obras que yo creo que me van a salvar, mis buenas obras que yo creo que voy a agradar a Dios, y realmente mis buenas obras que realmente están justificadas por Jesucristo. Son dos cosas diferentes. Nosotros debemos comprender que lo que Cristo dijo es nuestra verdad, porque es la verdad del mundo. Y un ateo y un mundo que olvida la palabra de Dios, tarde que temprano se va a estrellar con un juicio, con una justicia del Señor, que vendrá a juzgar a cada uno de nosotros según nuestras obras, que juzgará al mundo de hoy que le da la espalda a Dios según sus obras. Mi querido amigo y hermano, vamos a ver 3 puntos importantes que todo cristiano, 3 puntos importantes para mantenernos en la verdad. Y esto es para todos nosotros, la iglesia del Señor. Si usted quiere permanecer en la verdad que es Cristo, puede recordar estos 3 puntos que la palabra nos los dice, para nosotros no descarriarnos, para nosotros poder revisar nuestra vida y decir, hombre, he
fallado en este punto. Voy a corregir para agradar a Dios, para poder ir a ese punto de decir, oye, voy por buen camino y realmente a la luz de la palabra sé a dónde ir. Nosotros como cristianos, como personas que leemos la Biblia, que oramos, mi querido amigo y hermano, nosotros hoy debemos saber cómo está nuestra vida. Si nuestra vida hoy estamos inscritos en el libro de la vida, o quizás hoy estoy direccionándome a un infierno. No podemos nosotros en este preciso momento, en este domingo, en esta noche, siendo las 8:13 de la noche, creer que no sé a dónde voy. La Biblia lo dice y es muy claro en cuanto a eso. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 8, el verso 11. Deuteronomio, capítulo 8, el verso 11. Mi querido amigo y hermano, el primer punto para poder mantenernos en la verdad que es Cristo es obedecer y permanecer. Y es un poco redundante porque ¿cómo puedo yo permanecer en la verdad solamente permaneciendo en la obediencia, mi querido amigo? Obedecer, no un día, no un mes, no un año. Obedecer permanentemente, mi querido amigo. Es la única manera para nosotros poder saber que vamos a verle, que estamos luchando esta carrera, que vamos a ganar y que algún día vamos a verle a aquel que hoy nos llama con lazos de amor. Primer punto, obedecer y permanecer. Pero para yo poder obedecer y permanecer, yo tengo que tener algo importante y es no olvidar. Para yo permanecer en la palabra de Dios, para yo obedecer la palabra de Dios, yo tengo que tener la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón. No es algo nuevo, es algo que Dios mismo le dijo a su pueblo escogido que había sacado de Egipto y que le había dado una tierra prometida. Y que este pueblo una y otra vez olvidaba de dónde Dios los había sacado y las grandes maravillas que Dios les mostró y de dónde Dios los sacó. Olvidaban una y otra vez. Hoy nosotros tenemos que ver lo que Dios le dice a estas personas y que luego también el mismo, Dios es el mismo, nos vuelve a nosotros a decir que no podemos olvidar su palabra. Porque de esa manera es que nosotros vamos a obedecer. Porque imagínense si olvidamos la palabra de Dios, seríamos como Eva también. Olvidaríamos lo que Dios dice y creeríamos a cualquier charlatán que venga a decirnos algo o a prometernos algo solamente porque Él lo dice. Deuteronomio capítulo 8, el verso 11, dice así de la siguiente forma. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y ese es el punto. Porque este versículo empieza diciendo, oye, no te olvides. No solamente te dice, oye, no te olvides, sino que tiene una palabra muy importante y es cuídate. Cuando nosotros decimos, oye, vamos a mi casa y decimos, oye, cuidado, eso es peligroso por ese camino. Oye, cuídense que las cosas ahora están robando. Y yo debo ir alerta, mirar para todos lados, quién me persigue, quién está a mi lado, para estar alerta de que no me vayan a robar. Y Dios mismo está diciendo esta palabra: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buena casa en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Saben por qué Dios está diciendo estas palabras? ¿Saben por qué aquí se está diciendo estas palabras? Se está diciendo, oye, cuídate de no olvidarte, porque se conoce el corazón del hombre, que cuando necesidad busca de Dios, pero que cuando en abundancia se olvida fácilmente.
Y no vamos a señalar a los ricos, nosotros mismos, mi querido amigo y hermano. ¿Cuántas veces con una necesidad, con una enfermedad? ¿Cuántas veces, mi querido amigo, con algo difícil, una situación económica, cualquier cosa, buscamos del Señor? Pero cuando parece que ya todo vuelve a la calma, ¿cuántas veces nos olvidamos del Señor? Este pueblo se olvidaba del Señor cada vez que tenía esto, cuando veía que todo iba bien. Se olvidaban del Señor y su corazón se enaltecía y creía que lo que tenía era fruto de su esfuerzo. Pero aquí se está diciendo: cuídate de no olvidarte. Cuídate de no olvidarte de que Dios te sacó de casa de servidumbre. Nosotros debemos recordar todos los días de dónde Dios nos sacó. ¿Qué estábamos haciendo nosotros cuando Dios nos llamó? ¿Qué hacíamos con nuestra vida? Teníamos que decir: oye, Dios nos dio un sentido a nuestra vida. Dios nos dio una esperanza a nuestra vida. ¿Cuántas personas a través de la muerte piensan que allí se acabó todo y lloran por sus familiares porque creen que allí acaba todo? Mi querido amigo, Dios nos da a nosotros una esperanza de una vida eterna y una vida después de la muerte. Por eso cuando alguien de nuestros familiares creyente en el Señor, firmes en el Señor, nosotros tenemos que tener la plena seguridad de que esa persona no va a morir para siempre, que Dios lo va a levantar, que Jesús la va a levantar el día de su venida. Y eso nos trae paz y nos trae a nosotros consuelo, mi querido amigo y hermano. Y este pueblo fue advertido una y otra vez. Cuídate de no olvidarte. En Deuteronomio 6:12, antes de este Deuteronomio 8:11, estaba todavía diciendo también las palabras: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Se repite toda la oración, porque era un pueblo olvidadizo. Mi querido amigo y hermano, y el salmista en el Salmo 106, verso 21 dice: olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Este pueblo se olvidó, mi querido amigo y hermano. Cuánta advertencia Dios les mandó, cuánta verdad Dios les mandó. Y este pueblo se olvidó de lo que Dios había hecho. Por eso el salmista mismo en el Salmo 119:93 dice: nunca más me olvidaré de tus estatutos, porque con ellos me has vivificado. Mi hermano, ¿qué Dios te ha dado a ti? Para que tú nunca olvides lo que Dios ha hecho por ti. Y es la manera de cómo nosotros podemos permanecer en esta verdad que es Cristo, es recordando lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Él nos adquirió con su sangre, no con plata y oro, sino que con su sangre vino a darnos a nosotros vida eterna. Él perdonó nuestros pecados, Él nos creó, por Él caminamos, por Él respiramos, por Él hacemos todas las cosas cotidianas. Él nos quitó nuestras aflicciones. Él nos amó a pesar de que éramos pecadores y nos limpió de maldad. Él, a pesar de que le ignoramos muchas veces, misericordia tuvo con nosotros. Eso no debemos olvidarlo ni por un minuto, ni por un instante de nuestra vida. Porque Dios ha dado a su Hijo Jesucristo y eso vale mucho más para nosotros que cualquier otra cosa. Mi querido amigo, no puedes olvidar la palabra de Dios. Y el otro punto para obedecer y permanecer es vivir la palabra. Vivir la palabra. Algo había en el pueblo de Israel, ¿verdad? Quizás las otras tribus, los otros países, las otras naciones tenían en ellos otros dioses. Y este pueblo siempre fue como que le gustaba, ¿verdad? La idolatría. Y Dios una y otra vez le decía que no le gustaba eso. Y este pueblo una y otra vez se levantaba a falsos dioses. Pero hoy nosotros, mis queridos amigos y hermanos, también debemos vivir la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor no son consejos. Créanme que cuando yo hablo la Biblia, no encuentro consejos allí. Omar, deberías hacer esto.
Omar, quizás tú deberías hacer esto otro y tendrás esta cosa buena. No, mi querido amigo y hermano. La palabra de Dios no podemos verla como un sano consejo, sino como una verdad que se cumple en nuestra vida. Como una verdad que se cumple en nuestra vida. Mi querido amigo y hermano, la muerte es no obedecer la palabra de Dios. La muerte es no obedecer la palabra de Dios. Cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, estamos separándonos de Él. Y de esa forma morimos. Morimos en la obediencia. Por eso el cristiano debe obedecer la palabra. Por eso el cristiano debe vivir en obediencia. Para poder entonces librarnos del castigo y obtener la bendición de Dios. La bendición de Dios no se hace en súplicas y ruegos. Porque si fuera eso, en súplicas y ruegos, cualquiera se salvaría en el último día. Pero Jesús dice que en el último tiempo, ¿verdad? Vendrá el crujir de dientes y el lloro. Y dirán, Señor, Señor, ¿cierto? Y dice Él que no los conoce. Por eso, ¿por qué habrá crujir de dientes? Porque ya no va a haber otra oportunidad cuando ya el fin venga. Por eso nuestra llamado de atención es hoy a poder obedecer la palabra del Señor. Vamos a ir a Santiago, capítulo 1, y vamos a ver cómo a lo largo de la Biblia, no solamente en palabras de Jesús, sino que a lo largo de estas personas que Dios ha dejado para instituir su iglesia, podemos ver el consejo que viene de lo alto, porque hay una sola verdad. Lo que Pablo le dijo a los hebreos fue lo mismo que quiso decirle a los gálatas. Lo que dijo Pedro es lo mismo que quiso decir Juan. Un pueblo que debe arrepentirse de sus pecados y que debe buscar al Señor. Mi querido amigo y hermano, Santiago, capítulo 1. ¿Cuántos lo tienen? Muy bien, entonces vamos a leerlo. Desde el verso 21 en adelante. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cuando aquí dice puede salvar vuestras almas, no quiere decir como que puede o no puede, sino que llega a alcanzar a salvar nuestras almas. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice la palabra aquí que cuando nosotros venimos al culto y recibimos palabra de Dios y empezamos un lunes o seguimos nuestra vida viviendo según nuestro pensamiento, no engañamos a Dios. Mi hermano, aquí cuántas personas sabemos reunidas hoy aquí. Pero créanme que no engañamos a nosotros mismos solamente. No engañamos a Dios. Nosotros venimos al culto y estamos aquí reunidos y quizás nos podemos engañar entre nosotros mostrando una falsa humildad, mostrando un falso amor. Pero Dios nadie lo engaña. Si usted dice que está allá lo dice Juan claramente, que aquel que dice que es de Dios, pero anda en las tinieblas, es un mentiroso. Y aquí Santiago nos está diciendo lo mismo. Aquellos que solamente son oidores engañan a ellos mismos. Y nos insta a ser nosotros hacedores. Porque por el hacer la palabra de Dios, por vivir la palabra de Dios, es que nosotros vamos a mostrar realmente el fruto que Jesús viene a buscar. Así es, mi querido amigo, ¿cuántas predicaciones has escuchado en tu vida? Y es algo que nos confronta la palabra del Señor. Mira cuántas veces has venido aquí a la iglesia o has escuchado la palabra por internet o has escuchado la palabra en otras iglesias. ¿Cuántas de esta palabra hoy tú te encuentras viviendo? Es una pregunta fuerte, porque tendemos a olvidar. Pero créanme que si hoy ustedes se van de aquí con estas palabras, con estos 3 puntos básicos para no salirse de la verdad, para andar siempre en la verdad de Cristo, entonces ustedes no olvidarían nunca estas palabras que hoy estamos aquí tomando del Señor. Porque ¿cómo puedo yo olvidar algo que es importante para mí?
¿Cómo no olvidamos vestirnos antes de salir de la casa? Porque sabemos que si salimos de la casa desnudos, tenemos una vergüenza con la sociedad. Asimismo, si hoy tomamos también, como que si yo tomo y dejo esta palabra del Señor a un lado y vivo mi vida sin la palabra del Señor, entonces no tendré vergüenza con mi hermano, con mi prójimo, sino que tendré vergüenza con el Señor, porque Él me dijo qué debía yo hacer y no lo hice. Porque nosotros sabemos que debemos ponernos vestimenta, ponernos ropa, y nadie nos los dice. Tenemos ya por costumbre eso. Tengamos también por costumbre vivir en la palabra del Señor. Mi querido amigo y hermano, si nosotros tomáramos toda la palabra del Señor que hemos escuchado, seguramente no tuviéramos tantas aflicciones el día de hoy, tantas preocupaciones. Si hubiésemos leído aquel Mateo 5 en adelante de cómo el Señor habla, ¿verdad?, a través de esas bienaventuranzas, y que luego habla también de las aflicciones, que habla también de lo que hoy aqueja al mundo, que es el estrés y la preocupación. Quizás no estuviéramos nosotros hoy desesperados por saber qué hacer mañana, cuando el Señor nos sustenta. Obedecer la palabra del Señor y permanecer en ella nos trae a nosotros una bendición, mi amigo y mi hermano, y es que es la dependencia de Él. Él nos guía porque somos ovejas de Él. Él es nuestro pastor. Él es el buen pastor. Mi querido amigo y hermano, vamos a terminar este punto en Juan capítulo 8 y vamos a resumir esto en las palabras del Maestro. Las palabras de Jesús. Si vieron cómo permanecer, obedecer y permanecer, Dios se lo dijo desde el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Y de cómo hoy todavía Santiago nos sigue insistiendo en no solo ser oidores, sino hacedores de su palabra. Pero Jesús también lo dijo. Vamos a ir allí a Juan capítulo 8, el verso 31. Y es una palabra que Jesús le dice a aquellos que ya han creído en Él. No se lo dice a cualquiera, no se lo dice a la multitud. Se lo dice a personas como nosotros, que ya reconocemos a Jesús como nuestro suficiente Salvador. Y dice así, Juan capítulo 8, el verso 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mi hermano, libres nos hará su verdad. Libres nos trae su palabra. Libres de un pecado que nos esclaviza a decir siempre lo mismo, a hacer siempre lo mismo. Esta palabra del Señor nos trae a nosotros libertad si nosotros permanecemos en su palabra. Lo dijo Cristo a través de una verdad. Él no anduvo con consejos, Él no anduvo no dijo una broma aquí cuando está diciendo esto. Él está diciendo la verdad. Y se empecinó Jesús en decir, oye, siempre la verdad. A través de los discípulos, a través de la multitud le dijo a ellos, aún a los fariseos, aún a los sacerdotes, aún a todo. Por mucho que tuviese el corazón muy duro, Jesús siempre le habló la verdad. Hoy nosotros tenemos acceso a esa verdad. Que si permanecemos en su palabra, vamos a ser realmente sus discípulos. Porque hoy queremos de Jesús simplemente que nos salve. Hoy queremos de Jesús simplemente que provea nuestra casa. Hoy queremos de Jesús simplemente que nos dé las cosas bonitas que queremos. Pero ¿dónde está el sacrificio de ser realmente sus discípulos? Y donde realmente esa verdad nos hace libres. Cuando esa verdad nos hace libres, descansamos en el Señor. Obedecer y permanecer en el Señor trae sus beneficios. Y es el primer paso, mi querido amigo y hermano, para no descarriarnos de la verdad que es Cristo. El segundo punto de cómo puedo yo mantenerme en la verdad de Cristo es saber lo que me pasa si salgo.
Así que este segundo punto lo he titulado recordar que nuestras transgresiones tienen su castigo. Ningún pecado se queda sin castigo, mi querido amigo y hermano. Eso nos lleva a reflexionar la próxima vez que queramos fallarle al Señor. No vas a quedar sin castigo, créeme. Y vamos a leer la palabra. Vamos a ir ahí mismo donde estábamos en el libro de Santiago. Porque Santiago parece que quisiera siempre dejar en claro a través de esto que no somos tentados por Dios. Nos dice algo muy importante de que, vamos a leerlo textualmente. Libro de Santiago, capítulo 1, el verso 14 y 15, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia después que se ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mi querido amigo y hermano, aquí ya vemos visto una cadena de cómo nuestros pecados empiezan a través de una concupiscencia. ¿Qué es una concupiscencia? Una concupiscencia es cuando yo abro la puerta a la posibilidad de pecar. O cuando yo ya he abierto esa puerta. Si yo soy un mentiroso, mi querido amigo y hermano, mi concupiscencia es mentir por cualquier razón. Y por eso nosotros debemos recordar en qué le fallamos al Señor en nuestra vida pasada. ¿De qué nos limpió el Señor? Porque por nuestra concupiscencia posiblemente podríamos nosotros volver a fallarle. Alguien que es alcohólico, que fue alcohólico en el mundo, Dios lo limpia de ese alcoholismo, pero si esta persona pierde la relación con Dios, esta persona no va a hacer algo diferente. Esta persona lo primero que va a hacer es ir otra vez a la taberna, porque otra vez se va a sentir vacío, porque otra vez se va a sentir sin esperanza y va a buscar lo que siempre buscó para llenar ese vacío en su corazón, y es el alcohol. Por eso debemos permanecer en la palabra del Señor. Por eso debemos hoy recordar que mi transgresión, que mi pecado tiene una consecuencia. Cuando a mí me advierten eso, yo voy a refrenar mis impulsos, voy a refrenar mi carne, voy a refrenar mi corazón, voy a refrenar mi pensamiento. Porque es la puerta, cómo se abre esta concupiscencia que luego me lleva a la muerte. Recordemos que la muerte para nosotros es la separación de nosotros, de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Vamos a morir otra vez. El Señor nos dio vida, tenemos vida ahora mismo. Al escuchar esta palabra, al querer cumplir esta palabra. Pero si nosotros andamos en pecado, vamos a volver a separarnos del Señor. Créanme. Por mucho que se predique, por mucho que sea el predicador o sea el pastor, o sea, mi hermano, si esta persona pierde la comunión con el Señor, su corazón volverá a ponerse duro a la palabra del Señor. Y esto no es para algunos sí y otros no, es para todos nosotros. Un corazón que en el mundo fue rencoroso. Un corazón que en el mundo le costaba perdonar. Y que a través del amor del Señor esta persona perdonó a todos aquellos que le hicieron mal. Una vez esta persona pierde la comunión con el Señor, vuelve otra vez el rencor, vuelve otra vez la falta de perdón. Y tomar esto es como tomar solamente una pequeña muestra de cualquier pecado que nosotros tengamos o tuvimos. Porque por allí entra la muerte, mi querido amigo y hermano. Piénsatelo 2 veces antes de volver a pecar delante del Señor, porque quedarás, mi hermano, en vergüenza con el Señor, no con nosotros. Miren, amigo y hermano, para reflexionar en nuestras casas y tener lectura, porque nosotros no tenemos día libre. Si usted está despachado, como dicen por allí, abra su Biblia y léala y encontrará allí verdad. Mi hermano, mire, le voy a dar esta cita y es el pecado de Caín, allí en Génesis capítulo 4. Mire, le voy a contar aquí porque tenemos el tiempo reducido. Cuando Caín mata a Abel, ¿cierto?
Y allí ocurre ese homicidio, ocurre ese asesinato. Ese asesinato tiene una consecuencia. Dios le dice a Caín que será maldito en la tierra. Será maldito de la tierra. Y no solamente lo maldice, sino que también le dice, oye, cuando tú labres la tierra, ella no te volverá a dar su fuerza. Segundo castigo. Y no solamente le bastó con 2, sino que 3 veces lo castigó, diciendo que sería errante y extranjero de toda la tierra. ¿Y qué dijo Caín a través de estos 3 repercusiones de su pecado? Dura cosa me has dado, respondió. ¿Y Dios quitó lo que había dicho? No, Caín tuvo que sobrevivir con estas 3 respuestas, con estos 3 juicios que Dios le había dado a él por matar a su hermano. Hoy quizás nosotros no vamos a matar a nuestro hermano como lo hizo Caín. Pero cuando nosotros decimos una mentira, allí estamos nosotros cometiendo también pecado. Cuando nosotros guardamos en nuestro corazón rencor, allí estamos nosotros también cometiendo pecado. Cuando nosotros vemos a través de la palabra del Señor, de lo que nos dice que a Dios no le gusta, a lo que Dios le desagrada, y lo hacemos, estamos cometiendo pecado también. Y vamos a tener también repercusiones, porque desde el principio cada pecado tuvo su consecuencia. Adán y Eva tuvieron su consecuencia. Fueron destituidos de la gloria de Dios. Y luego Dios da la promesa de mandar a su Hijo Jesucristo. Pero esta promesa de su Hijo Jesucristo no permitió que ellos, o de alguna forma decirlo de esta forma, por Dios decir, oye, yo mandaré a alguien que pisará la cabeza de la serpiente. Adán y Eva no permanecieron en el Edén, sino que fueron destituidos, y luego Dios mandó esta promesa. Caín, Dios lo pudo haber matado quizás, pero Caín fue castigado de estas 3 formas y fue hecho, o sea, no le quitaron la vida. Dios no le quitó la vida, dándole aún esperanza también para que él se arrepintiese. Mi querido amigo y hermano, nosotros también vamos a recibir nuestras consecuencias si seguimos fallándole al Señor. Créame, hoy el mundo que no busca del Señor recibirá su consecuencia. Cuando vivos o muertos recibirán el juicio del Señor. Y dice la palabra que ay de aquellos, lanzando un ay de, oye, cuidadito que el juicio del Señor no es como se castiga ahora a los hijos, que es quitarle el celular y ya está castigado. No, mi hermano. El castigo del Señor, un castigo eterno que nos llevará a una separación eterna de Él, a un infierno eterno, a un lago de fuego eterno. De la presencia del Señor estaremos aislados. Ojo con eso. Vamos a ir a Romanos capítulo 2 para finalizar ya este punto. Recordemos que el segundo punto para permanecer en la verdad, es saber que nuestras transgresiones tienen una consecuencia. Y vamos a ver lo que se le dijo a los romanos. Romanos capítulo 2, verso 5 en adelante, dice así. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. 2:5, sí, perdón. Sí, más abajo, me fui muy arriba. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Recordemos que un día estuvimos estudiando también que toda injusticia es pecado delante del Señor.
Cuando yo practico la hechicería, eso es injusticia delante de Dios. Mi querido amigo y hermano, la palabra habló sola. Yo creo que poco se puede decir allí. Nosotros estamos cosechando hoy, o cosechamos inmortalidad según nuestras obras, o cosechamos nosotros ira para el día de la ira. ¿Qué queremos recibir? Si queremos recibir el bien, pues entonces caminemos en el camino que es Cristo y vivamos su verdad. Por último punto, el punto número 3. Ya para finalizar, vamos a ir a Hechos 3:19. Libro de Hechos 3:19. Y este punto lo he titulado como corazón humilde y arrepentido. ¿Cómo puedo yo permanecer en la verdad que es Cristo? Con un corazón humilde y arrepentido. Y lo he separado porque de alguna forma un corazón arrepentido es un corazón humilde. Pero es necesario que nosotros tomemos que nuestro corazón no debe ser altivo. No debe ser un corazón que no quiera recibir corrección. Yo tengo que recibir corrección del Señor. Si quiero caminar en su verdad, tengo que reconocer que yo por mis propias fuerzas camino en la mentira de mis propios pensamientos y de mi propio corazón. Hechos capítulo 3, verso 19. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Como ya decía, la obediencia al Señor nos trae a nosotros una bendición. La bendición de nosotros poder arrepentirnos y llegar a los caminos del Señor es que nuestros pecados van a ser perdonados, van a ser borrados, y aún más que eso, vamos a encontrar nosotros tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Estábamos cantando ahorita, ¿verdad? Que si no hubiésemos conocido al Señor, seríamos como ese siervo que brama en el desierto. Imagínense el calor del desierto. Y ese siervo buscando agua y bramando se deshidrata más rápido. Así somos nosotros también. Pero solamente en el Señor podemos encontrar el oasis. Este siervo podrá encontrar el oasis y podrá encontrar agua que beber. Y podrá encontrar allí un reposo. Mi querido amigo y hermano, nosotros también, nuestro reposo de nuestro corazón, de nuestra alma, solamente está en el Creador. Pero debemos tener nosotros un corazón humilde para aceptar su verdad, que no es como nosotros creemos, y para arrepentirnos si hemos fallado. Porque tenemos abogado, dice Juan allá en Primera de Juan, tenemos abogado que es el Señor. Por eso es necesario que hoy nosotros, que la comunidad cristiana Nueva Vida pueda caminar en la verdad que es Cristo, a través de estos 3 pilares fundamentales, que lo vamos a recordar. El primero es obedecer y permanecer en esa obediencia. Una obediencia que no es de un día, no es de una semana, no es de un año. Es una obediencia que es para toda la vida. Pero para yo poder obedecer y permanecer, no puedo olvidar la palabra del Señor. Y debo vivir la palabra del Señor. El segundo punto, para permanecer en la verdad que es Cristo, yo debo, ¿verdad? No olvidar que mis pecados van a tener una consecuencia. Mis pecados van a tener una consecuencia. Y el tercer punto es tener un corazón humilde y arrepentido. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Vamos a decirle, Señor, que sea Él dándose ese corazón. Porque nuestro corazón por sí mismo nunca va a reconocer que se falló, que se equivocó. Vamos a decirle al Señor que sea Él tocando nuestro corazón y quitando de nuestro corazón esa piedra que a veces tenemos, ese pedazo de hielo que a veces tenemos allí. Y que coloque un corazón que sea receptivo a su palabra, receptivo a su verdad. Que la próxima vez que vayamos nosotros a querer hacer algo, no sea por nuestro entendimiento o nuestra propia sabiduría, entre comillas, sino que sea porque la palabra de Dios así lo dice. Entonces tendremos nosotros esa bendición de lo alto.